La información compartida en este programa tiene únicamente fines educativos e informativos y no constituye asesoría legal. Escuchar este podcast no crea una relación abogado-cliente entre usted y Sergio J. Siderman ni con las oficinas legales de Sergio J. Siderman. Gracias por acompañarnos y recuerde siempre buscar asesoría legal personalizada antes de tomar decisiones importantes sobre su situación migratoria. Bienvenidos a otro podcast de Sergio Siderman. Hoy, como siempre, vamos a discutir las noticias más importantes que están afectando a nuestra comunidad en este momento. Vamos a hablar también con un cliente que tuvo un caso muy exitoso. Va a ser muy interesante para todos. Y al final vamos a discutir todas las preguntas que ustedes tienen. Yo les voy a dar las respuestas. No se vayan. Bienvenidos, Adrián, ¿cómo estás? Súper bien, listo. Ok, esta mañana vamos a discutir lo que yo pienso es lo más importante que ocurrió esta semana. Parece que empezó hace unas varias semanas, pero ahora realmente está en todos los noticieros y es un problema, en mi opinión, un desastre lo que está pasando. Las cortes de inmigración están utilizando una nueva táctica para acelerar las deportaciones de los inmigrantes. ¿Y cuál es la táctica? Ok. Normalmente, cuando una persona tiene una cita en la corte, le dan un papel, si cruzaron la frontera, dice Notice to Appear. Ok. Noticia donde tienen que aparecer. Y le tienen la fecha, tienen el nombre de la corte y a qué hora tienen que aparecer. Una preguntita, cuando te dan esa fecha, Ujú. ¿esa fecha es de acá a un mes, de acá a 10 años? Normalmente son fechas muy en el futuro, 2 años, 3 años, 4 años en el futuro. Entonces, la mayoría Se olvida. de los inmigrantes están bastante tranquilos, saben que tienen su cita en varios años, no se molestan en hablar con un abogado porque tanto tiempo hasta que van a tener la primera cita Ok. que se llama un master hearing. Preguntita, Sí. entonces, en esta cita, en ese tiempo que me están dando la cita a mí, Ujú. de acá a 2 o 3 años, yo estoy protegido, estoy esperando que me den esa cita, verdaderamente. Correcto, te permitieron ok. entrar al país típicamente, te Ujú. dieron cita en la corte. Después de 180 días, muchos de estos inmigrantes pueden conseguir un permiso de trabajo Buenísimo. para Ok. estar Ujú. dentro del país legalmente mientras esperan su cita, que es típicamente un caso de asilo. El nombre real de estas citas son removal hearings. Ujú. Son, Suena mal. O son sea, citas de cita para deportación. removerte, sí, está. Y normalmente, en el pasado, el inmigrante iba a la primera cita de la corte Ujú. solo. Una locura. Pero en el Sí. pasado lo hacían y los jueces normalmente le decían al inmigrante, ok, no te puedes representar solo, te voy a dar una nueva fecha en 3 meses, 6 meses, te Anda a doy buscar a un tiempo abogado. para buscar un abogado, volver con tu abogado y vamos a iniciar tu caso. Ok, hasta ahí estamos bien. Eso es normal. Sí. Lo que la corte y el gobierno está haciendo ahora para acelerar el número de deportaciones, porque Trump dice que quiere 1 millón de deportaciones por año. Como si fuera una producción de carros, claro. Vamos. El año pasado, 2025, hicieron 600,000 deportaciones. Trump prometió 1,000,000. ¿Cómo lo van a acelerar? ¿Cómo van a conseguir estos millones? Ajá. Esto es lo que están haciendo. Aunque tenés un papel que dice que tu cita va a ser en el año 2028, Ok. ahora están cambiando esa cita y en la mayoría de los casos los inmigrantes no saben que le cambiaron la cita. Y la cita es la semana que viene, es el mes Una que locura. viene. Y- Realmente los únicos que no están fallando esa cita Ajá. son los que ya tienen abogado, porque los abogados, como Se fijan. nosotros, todos los días nos fijamos y tenemos comunicación electrónica con el gobierno. Si vos como inmigrante venís a mi oficina para que te representen un caso, lo Ajá. primero que yo hago es una forma que se llama G28. Eso le avisa al gobierno que este inmigrante está representado por este abogado Buenísimo, claro.
toda la comunicación entre el gobierno y el cliente debería ir a través del abogado. Buenísimo. De Que esa está bien forma, cuando hacen esta nueva situación, esta nueva táctica, a mí me avisan, yo veo en mi computadora, Y vos veo en mi enseguida le email avisás a que tu mi cliente. cliente ahora, en vez de tener su caso en el 2028, lo tiene el mes que viene. Lo preparamos, es un master hearing, no es gran cosa, Ajá. y el cliente está protegido. El problema es que la corte y el gobierno sabe que la mayoría de estos inmigrantes no tienen abogado. Y no van a ir tampoco. O sea, el problema que estoy viendo acá yo es que de repente me dieron una cita a 3 años. Ujú. Capaz que me mudé, me cambié de casa, Te fui a dieron un otro permiso de lugar. trabajo. Sí, y no me van a mandar un email, me van a mandar una carta. Pero si esa carta va a la dirección vieja que tenía, nadie me la va a venir a traer a mí. Y yo tampoco tengo una comunicación como persona que está acá tratando de arreglar con el Estado. No es que me estoy fijando todos los días. Jamás. Yo, o sea, tengo una carta que me dice acá 3 años. Estoy tranquilo, pero de repente me manda la carta a la otra dirección. Correcto. No me presento y acá tenemos el problema entonces. Y este es el problema más grande. Cuando una persona no aparece en su cita en la corte, no importa por cuál razón, automáticamente te dan orden de deportación. ¿Y eso lo podemos pelear una vez que tenés orden de deportación o ya es mucho lío eso? Por supuesto, hay que pelearlo, pero ya estás atrasado y estás en peligro de detención y deportación. Si Totalmente. el gobierno ya tiene una orden de deportación, ahí puede tocar la puerta, detenerte y deportarte y el día capaz que yo siguiente. ni sabía que tenía la orden de deportación porque me la mandaron a la dirección vieja y yo no chequeé online qué me estaba pasando porque yo estaba confiado de que esto me iba a venir en 3 años y estoy trabajando y me voy a comer a la noche con mi esposa y de repente me agarra la migra. Esto es lo que están diciendo en las noticias. Esta parte en inglés. Attorneys say these new hearings largely target people without lawyers representing them. Claro, o sea, gente sin abogados, es exactamente. Entonces, acá la táctica es agarrar a la mayoría de gente que está confiada porque sabe que esto es a 3 años, sin abogado, diciendo, oh, voy a tener tiempo para hacer esto, pero como están adelantando estas cosas y la gente no le llega las notas, le dan la orden de deportación, uno no sabe nada y está acá tranquilito pensando que está todo bien y ahí te agarran después. Están llamando a estas citas mass deportation hearings. O sea, están llamando a estas citas que agarran un montón. Estas no eran 1 a 1 como hacían antes. Ahora están citando a 100 personas al mismo tiempo. Correcto. Pensando de que de las 100, ponele que 60 o 80 no van. Ahí ya ganaron, que es lo que quiere hacer ahora Trump, que está diciendo. Que Correcto. es acelerar masivamente las deportaciones. Automáticamente pueden... Típicamente estas citas ahora, en vez de ser 1 a 1, son 100. Una locura. 100 inmigrantes. Totalmente locura. De los 100, 60, 80 no aparecen porque ni sabían que tenían cita. Claro. Nosotros, para nuestros clientes, aparecemos y todavía son tanta gente que no entran dentro de la sala. Hay que esperar afuera o las puertas están abiertas mientras el juez hace el Master Calendar Hearing, que es la primera cita en cualquier caso de inmigración. Claro. Y cuando llaman los nombres, la mayoría no están. Deportación, 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 deportación. Se sacan todo eso de encima y ya está. Entonces, mi consejo para cualquier persona que tiene un notice to appear, que tiene una cita en la corte, aunque sea en 2 años, 3 años, 4 años, es urgente que contacten a su abogado. Si no tienen abogado, por favor, hablen con un abogado hoy, porque estas citas las están haciendo ahora. Y aunque tenés una cita en 2 años, te la pueden hacer en 2 semanas. Tu abogado necesita estar presente con usted para que no tenga el riesgo de detención o deportación. Entendido. ¿Y cuál es la otra noticia en la semana? La otra noticia que tenemos es lo que muchos inmigrantes están recibiendo, que son estos bills. ¿Cómo se dice? Estas cuentas, facturas. Facturas que le están mandando el gobierno a personas. ¿De qué? Ok. Cuando una persona está dentro del país sin permiso, el gobierno decidió que les van a dar una multa de $998 por día
que pasaron dentro del país sin permiso. Esto es como cuando uno no paga un parking ticket de $50 y me olvidé y de repente son $1.000. Pero ¿cuánto dinero va a ser por casi 998? Hay- $1.000 por día prácticamente. Aquí tenemos un ejemplo, lo vamos a poner en la pantalla, donde este inmigrante recibió una factura de 1.820.352 dólares por el tiempo que ese inmigrante estuvo dentro del país sin permiso. Típicamente la forma que lo están calculando es para las personas que ya tienen orden de deportación. Desde el momento que le dieron esa orden de deportación, empiezan a contar los días. Y hay gente que estuvo ya en este país 10 años, 20 años, 30 años, que ni sabían que tenían orden de deportación porque un notario lo puso en un caso que no debería, nunca le avisaron que tenían orden de deportación. Por cualquier razón, ahora muchos inmigrantes están recibiendo estos bills y es un problema que no lo podés ignorar. O sea, no lo podés tirar abajo de la mesa como... O sea, ¿qué hay que hacer cuando a mí me llega esto? O sea, es peor sobre peor. Es lo mismo que si el IRS te manda una demanda Hay que de pagarlo, $1 millón, $100,000, lo que sea. No lo puedes tirar a la basura. No. Entonces, si nos llega una orden de deportación, que ya está horrible eso, después de eso me va a llegar una factura encima de la orden de deportación de, vaya a saber por la cantidad de tiempo. Bueno, este caso es un caso extremo. Casi $2 millones. Por supuesto, esto es algo nuevo. Nunca vimos esto antes con Obama, con cualquier presidente, con Biden. Esto es algo totalmente de Trump. Es una forma también de amenazar a nuestra comunidad, pero hay forma de pelearlo. Y esa es mi pregunta. ¿Cómo peleamos esto? Lo importante es no tratar de pelear el número. Lo que querés hacer es pelear el derecho del gobierno para mandarte esto. Por ejemplo, si te dieron orden de deportación, pero no tenías forma de volver a tu país, no tenías travel documents, no tenías documento, pasaporte, cómo salir. Eso quiere decir que no podías salir. Es una buena defensa a esta factura. Otro, si te dieron la orden de deportación, pero estabas representado por abogado y hiciste una apelación, estas apelaciones pueden demorar años. Y ese tiempo no tendría que ser cobrado con esto. No cuenta. Claro. O si te dieron un stay of removal. O si abriste otro caso de asilo. Hay tantas formas de pelear esta factura que están mandando. Pero lo que no deberían hacer es enfocarse en el número. Para mí, realmente no importa el número. Lo que yo quiero hacer es defender a los clientes y demostrar que la factura está en error, que nunca le deberían haber mandado la factura. Pero solo tenemos 30 días desde que la persona recibe esta noticia para pelearlo. Si pasan los 30 días y no decís nada, ahora tenés un problema mucho más grande. Va a ser mucho más difícil quitarlo porque tenés 30 días para apelar lo que te mandaron. Entonces, lo que yo estoy notando acá como común denominador de estos dos casos que estamos hablando esta semana es que están acelerando todo, tratando de que la gente no se dé cuenta y que cuando la gente quiera, ya va demasiado tarde, agarrar una representación, ya no puede porque pasó el tiempo. Correcto. Entonces acá lo más importante es agarrar representación con un abogado para que él te proteja por todas estas trampas nuevas que están saliendo casi todas las semanas, para que uno después no quede totalmente de afuera y sin poder apelar ninguno de estos casos porque están reduciendo los tiempos que normalmente en inmigración siempre todo se tardó y ahora están totalmente acelerando los tiempos para que la gente quede afuera de todo. Correcto. Y el único beneficio que veo es que todos los casos se están acelerando, incluyendo los casos donde nosotros tenemos clientes
pidiendo permiso, trabajo, residencia, ciudadanía, en vez de demorar 1 año, 2 años, 3 años, estamos recibiendo las residencias entre 6 y 8 meses. En vez de 2 o 3 años para la ciudadanía, estamos recibiendo la ciudadanía en menos de 1 año. Buenísimo eso. Entonces, Sí. todo se está moviendo más rápido, pero el miedo que yo tengo son para las personas que están recibiendo estas facturas y las personas que tienen cita en la corte, pero todavía no tienen abogado. Por favor, hablen con un No abogado. esperarse, no y- esperarse y- con nada y confiarse de que va a estar todo bien porque no están las cosas bien. Lo peor que puede pasar es que te den una orden de deportación in absentia porque no llegaste a la corte. Y si una persona ya recibió una orden de deportación in absentia porque no aparecieron, solo tengo 30 días De nuevo acelerando las para cosas. apelar esa decisión. Hay algunos casos donde sí voy a tener 180 días para apelarlo, pero después de esos 180 días No hay que confiarse. para la no hay que minoridad confiarse. de los casos, ya se acabó. No hay nada que No. se pueda hacer. No hay que confiarse. Es mejor agarrar abogado, tener representación con alguien que sepa lo que está pasando para que uno no tenga problemas muchísimos más grandes después. Correcto. Y ahora vamos a tener a nuestro testimonial que va a compartir su historia en cómo pudo conseguir su residencia durante la época de Trump. Ahora quiero presentarles a mi clienta Josefina. Hola Josefina, bienvenidas al show. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Ok. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a este país? ¿Por qué se vinieron a los Estados Unidos? Me vine como a los 35 años o 36. Me vine ¿De dónde? de Zaguayo, Michoacán, Michoacán. de Michoacán. Yo me vine por un problema que tuve y tuve miedo quedarme. Por eso me vine y ya al último me tuve que quedar aquí porque pues tuve una amenaza y verdaderamente me dio mucho miedo regresar ya. Ya no quise regresar. ¿Y más o menos en qué año entraste al país? En el 95. Son Sí, ¿verdad? En el 95 entraste al país. Sí, Ok, con visa. sí, con Eso visa. Y por esa razón tu caso fue un poco más fácil porque tenías esa entrada legal a los Sí. Estados Unidos. Y desde esa entrada pudiste entrar y salir legalmente. La última entrada fue en el 2005. Ajá. Y después de eso viviste dentro de este país con algún estatus o nada. No, sin nada. Venía con la visa y me regresaba. Y decidiste quedarte. Me decidí quedarme ¿Y porque tenías familiares aquí o sola? tenía una tía que ya se murió. Pero además de la tía, Sí, tenía una sobrina. pero no tenías tu marido, no tenías los No, hijos aquí. nada tenía. Wow. Tuve que venirme porque tuve mucho miedo y ya después tuve miedo que les pasara algo a ellos. Mi esposo tenía visa, pero una de mis hijas se quedó allá y los otros cuando crecieron se empezaron a venir. Y uno de ellos se hizo Ciudadanos y se casaron. naturalizado. Sí, naturalizados. Pero mientras tanto, desde el 2005 hasta el 2022, hasta que recibiste el permiso de trabajo, a través de este caso, estuviste sin documentos. ¿Qué fue la parte más difícil que usted encontró desde que llegó a este país? Pues lo difícil de pronto de que llega uno con otras personas y pues a veces como somos varios se les hace pesado y a veces el trabajo que a veces de pronto pues no encuentras. ¿Cómo decidiste que querías hablar con un abogado para arreglar los papeles y estar aquí legalmente? Cuando mi hijo se hizo ciudadano, yo ya le había comentado a mi hijo, debemos de ver a un abogado, le digo, para que me arreglen los papeles, hijo, a ver si podemos arreglar con tu papá. Pero resulta que a él no le encontraron, ya habían retirado esos pasaportes que eran de 25 millas, ya los habían retirado y pues no los encontraron porque ya no estaban, ya según estaban esos descalificados. Es un problema muy común que las pruebas no existen. Ajá. O les cancelaron la visa
Ya, eso es muy común. Y yo tengo el caso de su marido también. Y el proceso de él va a ser muy diferente que el suyo porque él no tiene Pruebas. esa prueba de una entrada legal como usted tiene. Y en su caso, nosotros empezamos porque queríamos arreglar para su hijo y vino su hijo para su cita y fue en esa reunión que decidimos que usted calificaba para la residencia. Sí, así fue. Ya. Y eso fue en el 2021 que iniciamos este proceso. Este proceso es una petición familiar a través de su hijo y el ajuste de estatus. Ese proceso normalmente demora menos de un año, pero en su caso demoró un poco más. En esta situación, el gobierno primero te aceptaron las aplicaciones y después te mandaron el permiso de trabajo. Eso te ayudó mucho, ¿sí? Sí, Un demasiado. poco más Más tranquila rápido. tener estatus aquí. Y después de darte el permiso de trabajo, el gobierno dijo que nunca habían recibido los records médicos, aunque nosotros teníamos prueba que los habían mandado. Y eso atrasó a su caso. Nos mandaron lo que se llama un RFE, Request for Evidence, donde querían prueba de evidencia. Y les mandamos otra vez los records médicos y parece que fue abril 28, 2023, que te Ujú. entregamos la La residencia. residencia, sí. ¿Ya? ¿Y En cómo abril ha cambiado 23. su vida desde cuando llegó a este país y ahora que tenés la residencia? ¿Has viajado? Yo ahora que tengo mis papeles, yo me siento, pues me siento muy feliz, contenta de poder ir a ver mi raza, de poder ver mi familia. Y le doy gracias a usted y a mi Dios, porque voy a poder estar con mi familia aquí. Gracias a Dios que me ayudó a arreglar mi residencia. La vida legal es una vida Sí, tranquila. es una vida tranquila, porque vive uno sin los papeles, pues vive con un miedo inmenso, la pura verdad. Le felicito por poner el esfuerzo en cambiar su situación y fue un honor ser parte de ese cambio. Y sí, a hoy le pido a Dios que nos ayude para mi ciudadanía, primeramente Dios. Esa parte va a ser fácil, yo me ocupo. Aquí vamos a estar. Ok. Muchas gracias, Gracias. Josefina. Ok, Sergio, ahora tenemos varias preguntas de la audiencia para esta semana. Correcto. La primera pregunta dice, ¿puedo conseguir un permiso de trabajo mientras mi caso esté pendiente? Y la respuesta es sí y no. Depende qué tipo de caso tenés. Por ejemplo, si tenés un caso donde un familiar te está pidiendo y vas a hacer el proceso de ajuste de estatus, quiere decir que vas a arreglar dentro de los Estados Unidos sin salir al consulado de tu país. Ese proceso te ofrece un permiso de trabajo desde el momento que inician el caso. Cuando entregamos esa forma, la petición familiar y el ajuste de estatus, también metemos una pedida para el permiso de trabajo. De esa forma, el permiso de trabajo llega primero Ok. y después, cuando tenés tu entrevista, te llega la residencia después. ¿Y cuánto se tarda normalmente ese permiso de trabajo? En esa situación, ese proceso está acelerado. En vez de 3 o 4 años para conseguir la residencia, Ujú. es menos de un año, típicamente 8 meses. Entonces, primero les va a llegar el permiso de trabajo y Buenísimo. después la residencia, típicamente entre 6 y 8 meses, es el tiempo que está demorando hoy en día, porque las Ok. cosas se están moviendo un poco más rápida. Otro tipo de caso que sí te va a dar un permiso de trabajo cuando pedís asilo en la corte. Ujú. En esos casos, después de 180 días que tu caso esté abierto, la corte te ofrece un permiso de trabajo. Entonces, dos cosas importantes aquí. Primero, desde el momento que inicias el caso de asilo, estás debajo de la protección de la corte. Entonces, aunque no tenés todavía el permiso de trabajo, Ok. no te pueden deportar. Ok. Después de 6 meses, tu abogado debería conseguirte el permiso de trabajo para que puedas vivir Y tranquilo, empezar en a paz, trabajar, sí. viajar dentro del país hasta que se termine tu caso. Y esos casos de asilo pueden demorar años. Muy buena pregunta. ¿Ok? Y también, si perdes el caso de asilo y apelás,
te puedes quedar también con ese permiso de trabajo y seguir renovando. Oh, buenísimo. Ok. Correcto. Segunda pregunta, ¿cómo me afectan delitos menores a mi caso de inmigración? Hay que entender primero lo que es CIMT, C-I-M-T, es Crimes Involving Moral Turpitude. Ok. Los únicos delitos que realmente te afectan en una forma negativa son delitos que demuestran que tenés mal carácter, que tenés intenciones malas. Ok. Entonces, si te dan un DUI manejando tomado, Sí. eso normalmente no va a contar en contra de tu inmigración, tu proceso de Oh, muy inmigración. importante eso. Yo pensé que eso estaba mal si uno tiene eso. Pero también hay estos delitos menores que se llaman misdemeanors, delitos Sí. menores, pero que todavía te pueden causar muchos problemas en inmigración. Por ejemplo, violencia doméstica es una de las peores. Peores cosas. Aunque tu pareja no apretó cargos, no fue a la corte, si tenés domestic violence, violencia Sí. doméstica en tu historial, hay que arreglar eso, hay que borrarlo o curarlo de alguna forma Ujú. antes de iniciar los trámites, porque siempre va a causar un problema en un trámite de inmigración. Otros delitos que son misdemeanors, que pueden causar problemas, son de drogas. Ok. En el pasado no era gran problema si tenías posesión de marihuana o posesión para uso personal de cocaína, lo que sea. Hoy en día esos delitos se han hecho un problema porque esta administración los ve como un crime involving moral turpitude. Como mal carácter de persona. Eso lo está mirando. Ok. Correcto, hay Ahora que tener entiendo. mucho cuidado. Lo más importante, que tu abogado ordene tus follas y tus huellas para ver todo lo que aparece. Lo que yo como abogado quiero ver es todo lo que puede ver el fiscal cuando está revisando tu aplicación. Y con las follas y con las huellas, no hay nada más. El fiscal de ICE no puede ver nada que yo no puedo ver y de esa forma no va a haber sorpresas en la entrevista. Para explicarle a la gente, la FOIA entonces es cuando vos le pedís como abogado al gobierno que te den todo el historial o récord que tenga la persona para saber qué está haciendo, Correcto. qué pasó en el pasado. Correcto. Ok, muy importante FOIA eso. en inglés es Freedom of Information Act. Ujú. Hay 4 diferentes departamentos de inmigración donde necesitas agarrar las follas, Ujú. la CBP, que es Border Patrol, Sí. USCIS, nuestra comunidad lo dice UCI, las cortes de inmigración, que es EOIR, y Biometrics, que son La huella. tus fotos, tus huellas. Necesito ver todo eso. De esa forma yo veo todo lo que puede ver el gobierno y si está limpio, puedo iniciar mis trámites. Si veo Inmediatamente. correcto, sin riesgo para mi cliente. Si vemos un problema, lo vamos a arreglar antes de iniciar ese trámite. Buenísimo. Tercera pregunta y la última porque no tenemos tanto tiempo hoy. Tengo una hija en las Fuerzas Armadas. ¿Eso me puede ayudar en arreglar papeles? Ok, muy buena Muy buena pregunta. pregunta. Uno de los mejores alivios que existen en este país se llama Military Parole in Place. Y eso quiere decir que mientras tengas un familiar, puede ser hijo, hija, esposo, esposa, madre, padre, Oh, si uno de ellos está en el servicio militar o ya hizo su servicio militar, eso califica al inmigrante que, por ejemplo, en esta situación, el padre que tiene una hija en las Fuerzas Armadas, esa hija no solo puede pedir a su padre, pero el gobierno le da el beneficio que aunque el padre entró sin permiso a los Estados Unidos, Ok. vivió dentro de Estados Unidos por años sin permiso, es una persona que el gobierno podría deportar en cualquier Cualquier momento, momento. pero porque tiene un familiar en las Fuerzas Armadas o la Reserva, ese padre puede arreglar dentro de los Estados Unidos sin salir a su país, está protegido a través de este programa Military Parole in Place y le ofrecen un permiso de trabajo desde el principio del caso.
Muy buena información esta semana, Sergio. Gracias por acompañarme otra vez. Siempre. Y la semana que viene, por favor, vengan de vuelta. Vamos a tener más preguntas, más información y, por supuesto, las noticias más importantes para nuestra comunidad. Hasta luego.